Hola, ¿me escucháis bien? Sí, porque aquí estamos escuchando con un súper eco, así que no tengo ni idea de cómo he sido presentado. Aún así, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, las tecnologías nos salvan. De hecho, el título de mi plática tiene todo que ver con eso, ¿no? Todos los días hay cambio. ¿Cuál es? A ver, antes que empiece, tengo una pregunta para todos y todas, y me encantaría si pudiera ver las reacciones de la gente mientras hablo. Quería saber o quería pedirles, aunque yo no pueda escuchar las respuestas, ¿cuál es la primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en esa palabra? Cambio. Bueno, yo les voy a enseñar la imagen que me ha venido a la cabeza cuando pensé en preparar esa plática, que se llama Todos los días hay cambio. Creo que veis mi imagen aquí, ¿no? La foto, sí, estáis viendo la foto, perfecto. Tenemos tres personas, bueno, dos que conocéis muy bien. Uno es Jerónimo Acevedo, y a su lado de rojo, nuestra muy querida, muy amada Leticia Asensio. Todos los días hay cambio y de hecho esta foto es la primera foto o la foto de la primera clase que he tenido en mi vida de logoterapia. Y Leticia fue mi, podemos decir así, primera profesora en Madrid. Y todos los días hay cambio. Bueno, podéis ver que el chico ahí que está a la frente ha cambiado un poco, tenía un poco más de pelos, ahora un poco menos de pelos. Um, en esa época me afeitaba todos los días, hoy ha sido una lucha para tener tiempo para afeitarme y limpiar un poco el rostro. Desde entonces hasta hoy creo que he ganado algo como 15 o 20 kilos. Todos los días hay cambio. Y en ese día yo era un alumno empezando a entender algo de logoterapia con nuestra muy querida, muy amada, encantadora Leticia, que todos conocemos muy bien. Y si no fuera por ella, los cambios en mi vida serían totalmente distintos, serían otros cambios. Pero estamos aquí para hablar de otros posibles cambios también en nuestras vidas. Un tipo de cambio ocurre, por ejemplo, cuando alguien hace una lectura de alguna realidad, o mejor, todos los tipos de cambio no ocurren. Cuando alguien hace una lectura de la realidad y tiene a lo menos una idea para mejorar las condiciones de vida de alguien, aunque sean sus propias condiciones de vida. Por ejemplo, esta, les presento a vosotros, es mi maleta. Es la maleta perfecta. Confieso que pasé algo como años de mi vida buscándome la maleta perfecta. Es, podemos decir, acostada y no así, en pie. Tiene varios compartimientos. Las ruedas tienen de 180 grados. Y pregunto a vosotros, ¿ya habéis visto una maleta? Por supuesto, me imagino que sí. Y ya han tenido maletas también, ¿no? ¿Y os acordáis de cómo eran las malas y las maletas hace 100 o 200 años? Bueno, quizás en las películas las habéis visto. O en la época más fácil, en la época de nuestros padres y madres. Algunos asocian las maletas de los siglos XIX y del siglo XX con los baúles que eran utilizados para viajes. Y les pregunto, ¿acaso esos baúles tenían ruedas? No, pero las ruedas existían, ¿no? ¿Y qué pasó para desencadenar el cambio? Bueno, algunos factores muy importantes. El primero, el proceso de desesclavización de los pueblos. Después, el capitalismo que encareció el tener siervos. Y con el boom de viajes internacionales empezamos nosotros a viajar a veces solos por cuenta propia. Asumimos la responsabilidad de vigiar y cargar nuestras malas. Y fuimos percibiendo que no es justo
para nosotros cargar el peso. Y fuimos pensando en alternativas. Al asumir la responsabilidad que adviene de lo que nosotros logoterapeutas llamamos de nous, al asumir la responsabilidad que viene del nous, hemos unificado dos mundos que ya existían, de las malas y de las ruedas, y provocamos un cambio. Cambios ocurren, a veces por demandas de alguien que crea la demanda, o por demandas que el mundo crea para nosotros. Yo mismo pasé por muchos cambios a lo largo de mi vida. En la época de la foto, por ejemplo, cuando era joven, me gustaban los chocolates más dulces, llenos de lactosa. Y mientras los años fueron pasando, el cuerpo fue desarrollando nuevas demandas. Intolerancia a la lactosa surgió y mi dimensión física me dijo, no más. Hoy, curiosamente, a mí me gustan los chocolates amargos. A veces es el cuerpo quien provoca el cambio. Otras es la dimensión psicológica. Por ejemplo, en el tiempo de la foto otra vez, me encantaba escuchar rap y hip hop. Hace unos días escuché y comenté conmigo mismo, por Dios, qué ruido es ese. No aguanto más, me da dolor de cabeza. Dimensión física y psíquica provocan cambios, pero son pequeños, poco o incluso nada significativos. Pero la verdad es, todos los días hay cambio. Hace unos días, un cambio muy importante en mi vida. Nació mi hija, guapísima. Hoy con solo 12 días. Y en ese periodo escuché mucha gente diciendo con una sonrisa o con un tono jocoso, prepárate, porque tus noches de sueño se terminaron. Pero estarás feliz porque estás con tu niño. Y me puse a pensar, ¿qué mundo es ese? Que se cree que cambiar la dimensión psicofísica de nuestras vidas es algo relevante y digno de celebración. Es como decir, no comas porque no comer te hará bien. Sufrir es bueno, búscate sufrir. ¿Qué? No. Pero Sam, y el ayuno espiritual. Y Frankel hablando del sentido del sufrimiento. No, eso no es cambio, eso es crueldad. Cuando estoy con hambre, mi dimensión física está con dificultades. Y por consecuencia, mi dimensión psíquica no estará bien. Y mi conciencia, el noético, no recibirá las informaciones necesarias para comprender la situación, elegir qué hacer y descubrir el sentido de la ocasión. Por eso el verdadero cambio no empieza en el cuerpo o en la mente. El verdadero cambio es cuando tenemos la oportunidad de escuchar la voz de la conciencia, que nace de la dimensión más profunda, de la dimensión que Max Scheler llamaría de la esencia, o que Viktor Frankl llamaría de nous. Hay una no dinámica que sale del nous y provoca el cuerpo y la mente a actuar de forma distinta. Por eso, hacer una dieta no llena el vacío existencial, pero el ayuno espiritual sí. Por eso, ver sentido en el sufrimiento no es buscar sufrimiento. O de una forma más cruda y cruel quizás, ver sentido en la muerte no es matar a la gente. Cambios significativos ocurren porque escuchamos la voz de la conciencia. Cuando la decisión sale de la dimensión noética, la decisión es voluntaria, la decisión es consciente. Y aquí sí decido no comer. Y si decido no comer, veo a través de la dimensión noética cómo ese no comer me engrandece espiritualmente. La dimensión noética da la información, no es la que recibe la información. La dimensión noética es la dimensión del cambio, que ofrece al cuerpo y a la mente la información para el cambio. Sea la maleta, sea el bebé que llora,
sea el sufrimiento provocado por quizás una muerte o el hambre, eso todo nos provoca una tensión. En la maleta, para evitar la tensión en la espalda o en los brazos, creamos algo nuevo, pusimos las ruedas, ¿no? Hay cambio. Con las otras situaciones hay cambios también, porque dejamos de ver o ser quienes éramos antes. A final de cuentas, no es Frankl quien dice que salud está basada en un cierto grado de tensión. Es esa tensión en grado cierto que nos provoca el cambio. El cambio que nace desde la dimensión noética. Es la tensión similar a dos átomos que chocan. Y con eso las reglas del juego atómico va cambiando. Dos átomos iguales, oxígeno y oxígeno. Y tenemos el oxígeno por el cual respiramos. Tres átomos de oxígeno y tenemos otro cambio, el ozono, que nos protege de los rayos externos. Si en lugar tenemos dos hidrógenos y un oxígeno, tenemos agua. Una molécula muy sencilla. Cada pequeño detalle cambia todo el proceso de nuestras vidas. Cambios ocurren todos los días. Martha Root, la periodista que ha dado la vuelta al mundo 3 o 4 veces hace algo como 100 años, lo ha dicho claramente. Todo el día hay cambios. Y de hecho, no hay dos cosas que sean iguales. Caminamos lado a lado, siempre pensando en cómo mantener las cosas como ellas son. Y muchas veces no entendemos la profundidad de lo que Frankl dice, hablándonos de las tradiciones que se pierden y cómo eso complica la vida. Pero la verdad es, un fuente que se mantiene con el agua igual parado, trae enfermedades. El agua parada no transforma, mata. El problema no es el conflicto entre tradiciones a un lado y el cambio al otro. El desafío es entender que a pesar del cambio y del desaparecer de las tradiciones, la vida continúa. Más difícil, porque las reglas cambian, como las moléculas que son más complejas que los átomos. Imaginemos dos átomos que se conocen. Llamemos a uno de Juan y al otro de María. Esos dos, Juan y María, se conocen por la casualidad de la vida o por la decisión de alguien externo, sean padres, sea algún algoritmo de algún app, y deciden casarse. Esos átomos, Juan y María, que decidieron quedarse uno con el otro, esos dos seres o dos átomos, han creado una nueva molécula en la cual continúan existiendo. Y crearon también nuevas reglas que ahora se aplican. Y tenemos el cambio. Y no es posible creer que los dos continúan con el seguir siendo iguales. En terapia de pareja escuchamos mucho, ¿no? Pero tú sabías que yo soy así. Eso es no comprender que todos los días hay cambio. Todos los días hay cambio. Y a veces, en esa relación, surge un nuevo ser. Y el hecho del nacimiento del nuevo ser hace con que haya un nuevo cambio. Y el niño se desarrolla físicamente en el útero materno. Y el niño se desarrolla psicológicamente ahora en el útero social de la familia. Y todos los días hay cambio en ese niño. Y esa persona, ese niño, nace a partir de procesos de cambio de dos personas distintas, que antes tuvieron que cambiar uno por el otro, ahora cambian otra vez para adaptarse a una nueva realidad. Todos
los días hay cambios. Y esa mini persona ni siquiera es un 50% de uno y un 50% del otro. Esa mini persona es ella misma. Y después, a los 2, 3, 5 años y en la adolescencia, pasará por otros cambios. ¿Por qué? Todos los días hay cambio. Y el verdadero desafío que tenemos es a cada día decidir cuál cambio se hace significativo lo suficiente para mantenerlo. ¿Cuál cambio es significativo y vale la pena mantener? Nuestra conciencia que se va afinando es la que decide por el cambio que vale la pena. Pero si tenemos el cambio, tenemos al otro lado lo que podemos llamar del no cambio. El no cambio llega a ser aterrador. Por ejemplo, en la mitología griega oímos la historia de Sísifo, que los dioses le dieron el peor de todos los castigos. Eternamente empujando una roca montaña arriba, la roca cae, él vuelve, baja, empuja, otra vez la roca, montaña arriba y la roca y baja y otra vez él empuja la roca por toda la eternidad. Esa es la historia del no cambio. No hay cómo salir de ahí. Una otra historia que a veces creemos que es una historia de cambio es la historia de la Babel hebrea, que nos cuenta el segundo paso, la segunda parte del no cambio. El no cambio nos aleja unos a los otros. Diferencias secundarias de lengua no son cambios. Son pequeños detalles que hacen mantener la cosa como ellas son. Son el no cambio de un grupo de personas que no llega al alto, que no trascienden y se mantienen en el suelo, aquí abajo, lejos unos de los otros, pero que viven la ilusión del cambio. Y sí, nosotros a veces vivimos la ilusión del cambio. Creemos que cambiamos, pero todo se mantiene igual. Igual a lo que ha siempre sido. Otro ejemplo que viene del mito griego. Y esa es la primera historia que conté a mi hija cuando tenía algo como 7, 8 días, le conté esa historia. Y naturalmente no entendió nada, pero espero ser un poco más claro con vosotros. Es la historia de Epimeteo, que tenía que distribuir un talento para cada ser sobre la tierra. Incumbencia, tarea que Zeus, el rey de los dioses, le ha dado. Y dio una capacidad a uno, un poder al otro, un talento a otro ser, y cada uno de los seres recibió su capacidad o talento. Pero cuando llegó a nosotros los humanos, no había quedado nada. Por eso somos tan desprovistos de todo. Hay quienes digan que gracias a eso Prometeo, su hermano mayor, que sería de la vida sin los hermanos mayores, robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los humanos iniciales, y con eso aprendimos, por ejemplo, a cocinar y a extraer el máximo de los alimentos y desarrollar nuestros cerebros. Logramos ahuyentar y no ser comidos por los animales nocturnos, e incluso aprendemos a quedar despiertos, reflexionando acerca de la vida y sus procesos. El sentido del fuego estaría en el desarrollo intelectual de la humanidad. Pero el verdadero cambio ocurre porque Epimeteo no nos ha dado nada. Y ofertándonos nada, solo tenemos la fragilidad. Y consecuentemente, tuvimos que aprender a cuidar de nuestros niños, a cuidar unos de los otros. Y con eso desarrollamos el apego físico a ellos, abrazándolos. Y un senso de cuidado psicológico a ellos, creyendo que es toda nuestra responsabilidad. Y de ahí nace, en la dimensión más profunda,
En el noético, el amor, el apego, el cuidado y el amor. Y ese fue, si pensamos en mitología griega, el primer gran cambio de la historia de la humanidad. El amor. Aquello que los poetas intentan hasta hoy comprender y describir. Y lo que Frankl tan genialmente dice ser la única forma de comprender otro ser humano en el núcleo más profundo de su existencia. El amor. Cambio ocurre porque la dimensión noética actúa. Cambio ocurre por decisión frente a las circunstancias. Cambio ocurre por amor. Todos los días hay cambio. Pero nosotros decidimos cuál cambio es significativo, nosotros decidimos cuál cambio ocurre por amor. Esa es la fuerza motriz que hace el cambio posible, el amor. ¿Y la tensión? ¿Dónde está la tensión que hablé un poco antes? La tensión saludable que Frankl afirma aparece otra vez aquí. ¿Qué tensión más grande que la de un niño dependiente de nosotros? ¿Qué tensión más grande que la responsabilidad que no sabemos si estamos cumpliendo o no? Se ve muy bien que soy padre hace 12 días, ¿no? Todos los días hay cambio. Y el cambio solo ocurre porque hay tensión. Y tensión solo vale la pena si hay amor. De otro modo es inútil. Es masoquismo, es sadismo. Eso es enfermizo y acaba con el cuerpo y la mente. Y cierra el paso al espíritu humano. Por otro lado, una tensión amorosa y saludable provoca el cambio necesario para que continuemos en evolución. Pensemos en los cambios de paradigmas. Por ejemplo, el modelo geocéntrico para el heliocéntrico, que nos ha hecho entender que no estamos en el centro del universo. Sea hablando del planeta Tierra o individualmente, no estamos en el centro del universo. Y sí, por supuesto, hay los que dicen que la Tierra está en el centro y hay los que dicen que somos planes, porque esos son ideas anticambio, porque tenemos miedo al nuevo, a las nuevas reglas, a las nuevas formas de ser, de negar la posibilidad de ver nuevas formas de ser, analizar y actuar. De negar esa posibilidad es creer que seremos para siempre niños, es creer que intolerancia a la lactosa, por ejemplo, es simple magia. Es no comprender que no estamos más en el periodo feudal, o en Roma o Egipto o Persia antiguas. Es como dice Karl Jaspers, justo cuando nos sentimos seguros, nos perdemos. El no cambio es sentirse seguro, pero justo cuando nos sentimos seguros, nos perdemos. Por eso, todos los días hay que haber cambios. Martin Buber es muy directo cuando dice que estamos conectados a un devenir ineluctable, contra el cual toda resistencia que se le puede ofrecer es ilusoria. Martin Buber dice que luchar contra el devenir, luchar contra el cambio, negar al cambio es ignorar que cada época tiene su propio problema, que es una lucha inútil, que nunca la vamos a ganar. Y al otro lado, comprender que cada época tiene su propio problema, es comprender también que cada alma tiene su aspiración particular. Al revés, sería negar que cada momento de la historia necesita un modelo propio de psicoterapia, como Frankl varias veces lo afirmó. Necesitamos comprender que sí, cada momento de la historia necesita de un modelo propio de psicoterapia, un modelo propio de comprensión del ser humano, un modelo propio de comprensión de la dimensión física y de la dimensión psicológica y de la dimensión del nous.
comprender que el remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede jamás ser el mismo que el exigido en una edad posterior o anterior. Creer en el contrario, creer en el no cambio sería de una extrema irresponsabilidad. Porque creer en el no cambio es creer que podemos solucionar los problemas del mundo de hoy con las herramientas del pasado. A ver, es imposible acompañar los desafíos de un joven de hoy con las herramientas de mi tiempo. Es imposible ser un buen padre usando las exactas mismas herramientas con todos nuestros hijos. Porque todos los días hay cambios. Porque somos todos únicos e irrepetibles. Porque los cambios ocurren todo el tiempo, haciendo nuestras historias distintas unas de las otras. Y nuestras oportunidades distintas. Y nuestras decisiones tomadas en oportunidades distintas también diferentes. Y como consecuencia de todo eso, nuestra conciencia actuará de modo diferente de la conciencia de cualquier otra persona. Todos los días hay cambio. Y es también imposible considerar que no hay cambio, es también imposible considerar que seremos siempre la misma persona. Quienes aquí estudian los textos de Frankl, que se acordará muy bien de Jekelius, el carnicero de Steinhoff, de quien Frankl habla con un tono un tanto cuanto de asco. En algunas pláticas, Frankl dice haber descubierto que el Dr. J, como aparece en los libros, cuando llevado a los campos de trabajos soviéticos, se hizo el mejor y el más noble cuidador de sus compañeros, un verdadero amigo de sus amigos. Pero cambio no es algo que ocurre solo con el tiempo. Nosotros cambiamos, pero no solo con el tiempo. Otro ejemplo que Frankl da en un libro que ha sido publicado algo como hace 2 años, él habla de Martin Weiss, por ejemplo, el comandante del campo de concentración de Dachau, en Baviera, en los años 42-43, que era un nazi como muchos otros, con sus crueldades. Y por supuesto, por sus crueldades se ha hecho comandante del campo. Y a pesar de eso, ha sido como, es visto o ha sido visto como alguien que trajo reformas en los campos. Reformas por sí mismo supervisadas, humanizando al campo. Prohibió, por ejemplo, la forma insana de cortar los pelos. Prohibió a sus soldados de golpear sin motivo a los prisioneros. E incluso mejoró la distribución de comida entre los prisioneros. Relatos de la época como el de Neuhäusler dicen que Martin Weiss era por eso respetado por los prisioneros. Frankl habla de él incluso gastando de su propio dinero comprando medicamentos para los prisioneros. Llegado 1945 y el partido nazi perdiendo la guerra, Weiss recusó el orden de quemar las instalaciones con los prisioneros dentro. Y fue incluso él, probablemente, quizás, quien negoció la rendición del campo. A veces el cambio ocurre de un contexto hacia el otro. Pero no podemos dudar. Todos los días habrá cambios. Es como dice Friedrich Nietzsche en su Crepúsculo de los Dioses, y los logoterapeutas saben esa frase perfectamente. Cuando uno tiene el porqué de la vida, es fácil condescender con los cómo. Los cambios ocurren porque tenemos por qué cambiar.
Porque la dimensión no ética está ahí para decidir conscientemente, amorosamente, cambiar. Porque la dimensión no ética influye el psicofísico y no el psicofísico al no ético. Cuando uno tiene el porqué de la vida, es fácil condescender con los cómo. Los cambios ocurren cuando tenemos por qué cambiar. Por eso, cambio el título de mi práctica ahora. En lugar de afirmar todos los días hay cambio, quizás debamos preguntar. La pregunta se hace, ¿habrá cambios todos los días? O mejor todavía, todos los días tenemos nosotros la oportunidad para que haya cambios. Todos los días vemos nosotros la oportunidad para hacer los cambios. ¿Qué es lo que hacemos todos los días para cambiar? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sam. No sé si hay dudas, preguntas aquí en el auditorio que le quieran hacer a Sam. Sí, allá atrás. Déjenme que te pasen un micrófono para que te pueda escuchar. Bueno, Hola, muchas gracias por lo que nos comparte. Y mi pregunta. Sí, gracias por lo que nos comparte. Y mi pregunta es, al inicio de su ponencia, ¿a qué se refiere con el ayuno espiritual? Bueno, excelente pregunta, porque yo no sabía cómo describir el ayuno, cómo designar el ayuno. Me refería al ayuno que muchas religiones, por ejemplo, los musulmanes o los bahá'ís hacen, de no comer de la mañana, del nacer del sol, al poner del sol, se dice en español. A ese ayuno me refería. Porque para muchos ese ayuno es pasar hambre y no hay diferencia con no comer. Pero la persona que lo hace por una decisión y se prepara, no éticamente hablando, decide seguir la voz de la conciencia y dice, eso me va a ayudar a desarrollar espiritualmente. Y por eso no como nada, no bebo nada de mañana hasta la noche. Era a ese ayuno que me refería. Algunos movimientos cristianos tienen algo parecido en la cuaresma, por ejemplo. Entonces, a esos ayunos me refería yo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Preguntas en Zoom? Perfecto. Sam, muchísimas gracias por estar con nosotros en este congreso. Gracias que te pudiste conectar. Un excelente práctica. Gracias. Gracias a todos y gracias a Ismael por la oportunidad.